Hola, buenos días, soy Balma y a continuación voy a exponer con el permiso del tribunal mi TFG titulado Acupuntura en el dolor neuropático, una revisión integradora. El índice que se ha seguido es el mismo que en la memoria escrita, por lo que comenzaremos en el primer punto, la introducción, definiendo qué es el dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional de carácter desagradable que es producida por un daño tisular real o potencial. Se puede clasificar de diversas formas, atendiendo a su duración, dependiendo de su curso, según su intensidad y de acuerdo con su origen o patogenia, en el que destacamos el dolor neuropático, que va a ser el dolor que vamos a estudiar. El dolor neuropático es aquel iniciado por una lesión primaria en las fibras sensoriales del sistema nervioso periférico o central y que tiene una elevada complejidad. El dolor, entonces, pierde su significado vital y su efecto protector evolutivo desaparece, convirtiéndose en una entidad patológica que va a afectar a las diferentes fases de la nocicepción normales. Todos estos cambios que va a provocar contribuyen en el mantenimiento y desarrollo de este dolor. El tratamiento principal del dolor neuropático es el farmacológico. Dentro del mismo podemos destacar los antiepilépticos, los antidepresivos y, por último, los parches de lidocaína o capsaicina. ¿Cuál es el principal problema? Que provocan múltiples efectos secundarios. En cuanto a las terapias no farmacológicas, nos vamos a centrar en la acupuntura. La acupuntura es una técnica que consiste en la inserción de agujas en diferentes puntos anatómicos del cuerpo. Se encuentra dentro del sistema de medicina tradicional china, que se basa en el mantenimiento del flujo de la energía a través de unos meridianos. La OMS la incluye dentro de la medicina tradicional complementaria y en su informe global aboga por la implantación de las terapias alternativas dentro de los sistemas sanitarios de cada país, adaptándose a las características de los mismos. ¿Cuál es el papel que tiene la enfermería en este campo? Bueno, la enfermería poco a poco ha ido adoptando las terapias alternativas en sus competencias profesionales. En este caso, se han establecido los NICs de acupuntura y manejo de la energía. Además, también podemos decir que es una candidata ideal para realizar este tipo de cuidados, debido a que tiene una concepción holística del ser humano. Por último, no debemos olvidar que es la persona que más tiempo pasa con el paciente, por lo que puede identificar de una manera más precoz sus necesidades y adaptar así los cuidados. En cuanto a la regulación, en España no existe en tema legal de la regulación de las terapias alternativas, pero sí hay un marco normativo que detalla los tipos de centros que van a poder ofrecer estas terapias y los que no. Y por último, mencionar que el órgano que protege y garantiza el ejercicio de la acupuntura en los profesionales de enfermería es el CECOVA, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Los objetivos que se han planteado en el trabajo son los siguientes. El general, analizar la evidencia existente respecto a la utilización de la acupuntura como terapia adyuvante a otras medidas farmacológicas en la reducción o el alivio del dolor neuropático y de esta forma justificar su uso en el ámbito clínico. En cuanto a los específicos, determinar si hay una mejora del dolor, identificar las clases de neuropatía, conocer los efectos que tiene la acupuntura en la calidad de vida, identificar tipos de acupuntura que existen en la actualidad, indicar las reacciones adversas que pueden provocar la acupuntura y, por último, examinar las diversas escalas disponibles en cuanto a valoración del dolor y calidad de vida. Nuestro trabajo ha sido una revisión integradora y para la búsqueda de los artículos se ha recurrido a diferentes bases de datos y otros recursos online. Para empezar, me gustaría destacar la base de datos PubMed por su gran relevancia científica. Después también se usó DARE
editada por la Universidad de York, y por otra parte, Dialnet es considerado una hemeroteca virtual o un portal bibliográfico, y en último lugar ResearchGate, que se define como una plataforma de investigación y colaboración en línea. Con estas bases de datos y estos recursos se procedió a realizar la búsqueda mediante el uso de un lenguaje natural y controlado que se combinó a través de unos operadores booleanos, en concreto AND y OR. En esta tabla se detalla el lenguaje natural utilizado y el lenguaje controlado para realizar las diferentes estrategias de búsqueda en cada base de datos o recurso online. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión de este trabajo? Bueno, artículos que trataban sobre la acupuntura como terapia complementaria en el manejo del dolor neuropático, aquellos estudios que estuviesen publicados en inglés o en español, estudios publicados en los últimos 6 años y, por último, artículos de libre acceso. En cuanto a los criterios de exclusión, aquellos artículos o estudios que se centraban en la medicina convencional o los artículos que de forma secundaria trataban las terapias no farmacológicas y también los estudios realizados con animales. Los resultados que se obtuvieron a partir de las diferentes estrategias de búsqueda establecidas fueron estos. De un total de 440 artículos, tras filtrarlos mediante el uso de unos filtros que se ajustaban a los criterios de inclusión, se obtuvieron un total de 61 artículos. De los mismos se excluyeron debido a que se encontraban repetidos, también se descartaron otros debido a que tenían poca relación, distaban mucho del tema del que estamos tratando, y se rescataron un total de 11 artículos finalmente. Una vez se pasó a la lectura crítica de los mismos, mediante las herramientas CASPE y Lectura Crítica 2.0, fueron 8 finalmente los que se incluyeron en la discusión. Estos 3 artículos que fueron descartados en la lectura crítica no tenían la adecuada calidad metodológica, y son estos 3 de aquí abajo. Por último, puntualizar que la mayoría de los estudios, que el 50% de los estudios que incluimos en el trabajo pertenecían a revisiones sistemáticas. Es decir, de 8 artículos, 4 eran revisiones sistemáticas y las otras 4, cada una de ellas correspondía a un tipo diferente de estudio. En la discusión se procedió al análisis del contenido de los artículos, basándose en los objetivos específicos planteados. En primer lugar, en cuanto a la reducción del dolor, se apreció una respuesta positiva en casi todos los artículos. Si hablamos de la calidad de vida, se apreció un mejor control, así como un incremento de la calidad de vida. Respecto a los tipos de neuropatía, se diferencian en 2 tipos, periférica y central, pero se han encontrado muchos más artículos sobre la periférica que la central. Y dentro de la periférica podemos nombrar algunos ejemplos de las que más aparecen: la neuropatía diabética, la neuralgia del trigémino y el síndrome del túnel carpiano. Acerca de las modalidades de acupuntura, se han encontrado muchísimas variedades, pero las más utilizadas fueron la acupuntura tradicional o la acupuntura china y la electroacupuntura. Finalmente, las escalas más utilizadas y que más aparecían en los estudios para la valoración del dolor, en este caso, fueron la VAS o la EVA, la escala visual analógica. Mediante la realización de este trabajo se han llegado a diferentes conclusiones. En primer lugar, se ha apreciado una mejoría del dolor, es decir, se podría considerar la acupuntura como una terapia adyuvante a la medicina convencional cuando ésta provoca
muchos efectos secundarios. También se pudo ver que hubo un aumento en la calidad de vida, así como un mejor control de los síntomas. No se detectó ninguna reacción adversa grave, pero ello no exime de la necesidad de justificar el uso de la acupuntura mediante la búsqueda de la mejor evidencia posible. Esto solo se va a poder conseguir mediante la realización de estudios clínicos aleatorizados. De esta forma se podrá operar bajo unos criterios de calidad que puedan garantizar la seguridad del usuario. A continuación, pues también se identificaron numerosas modalidades de acupuntura y lo interesante de ello sería poder poder comprobar la evidencia de cada una de ellas mediante la realización de estudios específicos. Respecto al papel que juega la enfermería, es muy importante, ya que, como hemos dicho, contempla al ser humano como un ser biopsicosocial y además también tiene un gran peso en el uso de escalas de valoración del dolor, ya que puede detectar de manera precoz este dolor tan incapacitante. Por último, se quiere alentar a los investigadores a abrir nuevas líneas de investigación donde la enfermería puede desempeñar un rol más activo y más autónomo. Por último, ya pues va a ser imprescindible la regulación tanto estatal como a nivel europeo de las terapias alternativas en general, no solo de la acupuntura, para poder garantizar esa atención de la que hablábamos a los usuarios que quieran utilizar este tipo de terapias. Así que eso es todo, gracias por vuestra atención y a continuación estoy a su disposición para el turno de preguntas que consideren pertinentes.